En este video vamos a estudiar el concepto de correlación lineal simple. Vamos a hacer un ejemplo para aprender a calcular la correlación y vamos a interpretarla. Pensemos en el precio de viviendas de un mismo nivel socioeconómico. El precio de las viviendas puede estar influenciado por variables como la ubicación, el estado, el área, la antigüedad, las vías de acceso y los acabados. En lo que viene a continuación, vamos a estudiar la correlación que existe entre variables de tipo cuantitativo. Por ejemplo, la relación que existe entre el área y el precio, o la relación que existe entre la antigüedad y el precio de la vivienda. Vamos a hacer este estudio de la asociación entre variables siempre por pares. Veamos el ejemplo 3.2 que se encuentra en la página 146 del libro Análisis exploratorio de datos. El link del libro lo encuentran en la descripción del video y lo pueden descargar de manera gratuita. El enunciado es el siguiente. La tabla muestra los precios y áreas de 13 viviendas de estrato 3 en Bogotá. Analice la relación existente entre las variables precio y área. La tabla muestra en la primera fila las áreas de las viviendas en metros cuadrados y en la segunda fila tenemos los precios y están en miles de pesos. Lo primero que vamos a hacer para analizar la posible relación existente entre estas variables es hacer una gráfica. Y la gráfica que vamos a hacer es un diagrama de dispersión. Y vamos a utilizar una hoja de cálculo de Google. Voy a ir a Google en una hoja de cálculo. Yo ya previamente había escrito los valores de las áreas y de los precios en columnas separadas. Para hacer la gráfica basta con seleccionar los datos e insertar una gráfica. Obtengo de manera inmediata la gráfica y la vamos a analizar. Me la voy a llevar a la presentación. Ya la había pegado allí y esta es la gráfica. Esta gráfica está realizada con una hoja de cálculo de Google. Primero que todo, escogimos que en el eje X estuviera el área y en el eje Y el precio. Esto es arbitrario, pero de manera general, la variable que consideremos dependiente la ubicamos en el eje Y y la variable que consideremos independiente la ubicamos en el eje X. Observando la gráfica, vemos que los puntos empiezan a elevarse cuando vamos de izquierda a derecha. Esto significa que la tendencia es que entre mayor área tenga la vivienda, mayor sea su precio. O lo que es lo mismo, si voy hacia la izquierda, entre más pequeña sea la vivienda, entre menor área tenga, menor es su precio. Entonces pensamos que estas dos variables guardan algún tipo de asociación. Y decimos que esta asociación es lineal porque un buen resumen para esta nube de puntos es una línea. En este caso podría ser una línea recta. Este análisis que acabamos de hacer es un análisis gráfico. Ahora vamos a hacer un análisis numérico. Y para eso vamos a calcular dos estadísticos. Los estadísticos son la covarianza muestral. La fórmula de la diapositiva corresponde a la covarianza entre dos variables X y Y. Y también vamos a calcular el coeficiente de correlación lineal de Pearson muestral. O simplemente lo vamos a llamar la correlación. La correlación es la covarianza sobre el producto de las desviaciones estándar de las variables. Para entender estos dos estadísticos, lo vamos a hacer en la hoja de cálculo de Google. Vamos a ir nuevamente a la hoja de cálculo. Yo tengo los datos también en una segunda hoja y vamos a dividir nuestro trabajo en dos partes. La primera es la parte técnica de cómo calcular las dos estadísticas. Entonces yo les voy a explicar cómo hacerlo. Y después, una vez tengamos estos dos valores, vamos a aprender a interpretar. Para la primera parte, para la parte técnica, primero vamos a calcular los promedios y las desviaciones de cada una de las dos variables. Promedio, desviación, estándar.
de cada una de las variables. El promedio lo hacemos con la fórmula average. Vamos a calcular el promedio de las celdas que están ubicadas entre B2 y B14. Tengo el promedio. El promedio me da 110. En realidad el promedio tiene más decimales, sino que por comodidad vamos a dejarlo entero. Lo mismo lo voy a hacer con el precio. Tengo el precio de las viviendas, que es el precio promedio es de 71.931.000 pesos. Y las desviaciones estándar, lo hago con la fórmula Standard Deviation, aquí ya me apareció. La desviación estándar muestral, la vamos a calcular. La desviación estándar de las áreas me da 39. Repito, tiene más decimales, lo vamos a dejar solamente para que se vea el entero. Y la desviación estándar muestral de los precios. Bien, para calcular la covarianza procedemos de la siguiente manera. Primero calculamos el área de cada vivienda menos su promedio. Lo hacemos de la siguiente manera. Cogemos este 41 y le restamos el promedio. Como el promedio de todas las viviendas, lo voy a comparar, el área de cada vivienda, lo voy a comparar contra el mismo promedio. Aquí en el teclado del computador voy a oprimir la tecla F4, indicando que siempre voy a hacer la resta contra el mismo número. Entonces obtengo este 69, menos 69. Este menos 69 significa que esta vivienda es 69 metros cuadrados más pequeña que el promedio, que es 110 metros cuadrados. Y así lo calculo para todas. Nos vamos a quedar solamente con el signo. El signo menos aquí significa que son las viviendas más pequeñas con respecto al promedio de los de la muestra. Y los valores positivos son las viviendas que están por encima del promedio, por ejemplo las más grandes, con respecto a este 110. Y hacemos exactamente lo mismo para el precio. Calculamos el precio de cada vivienda menos su promedio. El precio de la primera sería 20.800.000 menos el promedio, que es 71.931.000 pesos. También oprimo en el teclado la tecla F4, indicando que siempre voy a comparar contra ese mismo promedio, y obtengo un valor de menos 51.131.000 pesos. Esto significa que esta primera vivienda tiene un valor que está 51.131.000 pesos por debajo del promedio de los de la muestra. Y arrastro y obtengo todos los valores. De la misma manera, el significado de los signos es el siguiente. Los valores negativos son viviendas que están por debajo del precio promedio, por ejemplo, las más baratas de la muestra. Y las que tienen signo positivo son las que están por encima del promedio, las más caras de la muestra. Observen que la mayoría de valores en los datos dieron menos menos o más más, excepto esta vivienda que dio un valor positivo para el área menos el promedio y negativo para el precio menos el promedio. Lo que significa esto es que la tendencia es que las viviendas más pequeñas están asociadas con precios más bajos y que las viviendas más grandes están asociadas con los precios más altos. Solamente hay un valor, una vivienda que se sale de esta tendencia. Para resumir esto, lo que vamos a hacer es el producto de los valores. Voy a ir de nuevamente a la fórmula para mostrarles lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho es calcular las desviaciones de la área con respecto al área promedio y las desviaciones del precio con respecto al precio promedio. Ahora lo que nos resta es multiplicar los valores, sumarlos y promediarlos. Me devuelvo a la hoja de cálculo y vamos a resumir esto con el producto de los valores. Multiplico este menos 69 con el menos 51.131.000 y así lo hago para todos los valores. Observen
que la mayoría de valores dieron positivos, porque eran viviendas pequeñas con precios bajos o viviendas grandes con precios altos. El único valor negativo es el que se salió de la tendencia. Para resumir, hacemos la suma igual suma de las celdas F2 a F14. Verifico que esté bien, me quedó mal, era F14, F2 a F14. Y la covarianza es el valor 13.456.769 dividido, quiero mostrar nuevamente la fórmula, y vamos a dividir entre el número de datos menos 1. Entonces divido, son 13 viviendas, divido en 12. Este número corresponde a la covarianza muestral. Y la correlación, el coeficiente de correlación lineal de Pearson o simplemente la correlación es igual a la covarianza dividido entre el producto de las desviaciones estándar. Es decir, este 39 multiplicado por este 30.492.000 pesos. Me da un valor de 0,94. Ya tenemos la parte técnica, es decir, que ya calculamos los dos valores. Ahora vamos a ver cómo se interpreta. En nuestra diapositiva tenemos una ayuda para la covarianza. Si la nube de puntos tiene esta forma, como el ejemplo que relaciona las variables precio con área, nosotros nos encontramos que lo más frecuente fue viviendas de mayor área en el eje positivo de las X y de mayor precio en el eje positivo de las Y. Menos por menos da más, o sea que muchas de ellas dieron en esta tendencia. O la segunda parte de la tabla de la hoja de cálculo eran viviendas pequeñas, valores negativos de X, con viviendas más baratas, la parte negativa del eje Y. Ambos, menos por menos, también da positivo. Si la covarianza da positiva, es porque la asociación entre las variables tiende a ser de esta forma. Si la covarianza da negativa, significa que la nube de puntos va a tener esta forma. Entonces, en la interpretación de la covarianza, nosotros nos vamos a fijar especialmente en el número. El número nos dio positivo, significa que la nube de puntos va a tener esta fórmula. Y para interpretar la correlación, vamos a tener en cuenta esta diapositiva. Primero que todo, la correlación siempre va a ser un número que se encuentra entre -1 y 1. Si la correlación si está entre 0 y 1, decimos que la correlación entre las variables es positiva. Si está entre -1 y 0, decimos que es negativa. Y dependiendo de qué tanto se encuentre a 1 o a -1, vamos a decir que la correlación es fuerte, moderada o débil. Por ejemplo, una correlación de -1 significa que la asociación lineal entre las dos variables que yo estoy estudiando, por ejemplo, es X y Y, es perfecta y negativa. Si la asociación diera 0,5, más o menos por aquí, diría que es moderada y positiva. Si la correlación diera un número como 0,09, ese número está más o menos por acá, diría que es inexistente. En general nos podemos encontrar situaciones como la siguiente. Si yo hago la gráfica de dispersión, el diagrama de dispersión entre dos variables y obtengo algo como esto, puedo pensar que la correlación va a ser cercana a 1. Decimos que la asociación entre las variables es lineal, positiva o fuerte. Si la gráfica es como la segunda, el coeficiente de correlación va a ser un número cercano a 0 y nosotros vamos a decir que no existe asociación lineal entre las dos variables. Y por último, si la gráfica es algo como esto, el coeficiente de correlación va a ser cercano a -1 y diremos que la asociación es lineal
negativa y fuerte. En nuestro ejemplo, los valores que nos dieron son los que aparecen aquí arriba. El número 1.121.397 corresponde al de la covarianza. Vamos a mostrar la hoja de cálculo. 1.121.300, covarianza 1.121.397 y correlación 0.94. Volvamos a la diapositiva que está resumido aquí. Entonces, esta es la covarianza y al dividir entre los productos de las desviaciones estándar de cada una de las variables, obtengo el coeficiente de correlación. Este número significa que la correlación lineal entre las variables precio y área es positiva y fuerte. Observen que el número es 0.94. Ese 0.94 está después de 0.9. La correlación es positiva y fuerte. Y significa que lo que ocurre con más frecuencia es viviendas con precios altos y áreas grandes, o viviendas con precios bajos y áreas pequeñas. Según el coeficiente de correlación, es menos frecuente encontrar alguna vivienda con precio alto y área pequeña o viceversa. Con esto acabamos el concepto de correlación. Aprendimos a calcular la correlación y hacer su interpretación. Lo que viene a continuación en el siguiente video será la construcción de la regresión lineal simple.